El silencio de las estrellas muertas, Valeria. Santos nunca había creído en los fantasmas, hasta la noche en que escuchó cantar a una estrella muerta. Era la tercera semana de su misión en solitario a bordo del carguero de exploración Esperanza, perdida, navegando por el vacío de Kessler, una región del espacio donde las estrellas morían de formas que la física convencional no podía explicar. Su trabajo era simple: mapear anomalías gravitacionales, recolectar datos sobre la radiación de fondo y regresar a casa en 6 meses con información que probablemente nadie leería jamás. Era el tipo de misión que te asignaban cuando eras demasiado competente para despedir, pero demasiado problemática para promocionar. Valeria había cometido el error de decir la verdad. 3 años atrás, durante la misión a la estación orbital Deimos, había descubierto que los sistemas de soporte vital estaban fallando no por desgaste, sino por sabotaje. Alguien estaba vendiendo piezas de repuesto en el mercado negro y reemplazándolas con componentes defectuosos. Cuando lo reportó, le dijeron que se mantuviera callada. Cuando insistió, la transfirieron. Cuando siguió investigando, terminó aquí, en el culo del universo, sola, mapeando el equivalente cósmico de un cementerio abandonado. El sonido llegó a las 3 de la madrugada, hora del barco. Valeria estaba en la cubierta de observación, bebiendo café sintético y mirando el vacío a través de las ventanas de triple cristal reforzado. Afuera, el espacio no era negro sino de un púrpura enfermizo, teñido por la radiación Hawking, de una estrella de neutrones que había colapsado hacía 1.000 millones de años. Las lecturas decían que estaba muerta, fría, inerte. Pero entonces, escuchó la canción. No era un sonido físico. Las ondas de radio captadas por los sensores del barco se traducían automáticamente en frecuencias audibles para facilitar el análisis. Normalmente era solo ruido blanco, estática cósmica, el murmullo aleatorio del universo. Pero esto era diferente. Había un patrón, una melodía. Valeria se incorporó de golpe, derramando el café sobre su uniforme. Sus dedos volaron sobre la consola, aislando la frecuencia, amplificándola, filtrando el ruido de fondo. El sonido se hizo más claro. No era una canción humana. Los intervalos eran extraños, disonantes, como si estuvieran diseñados para oídos que percibían octavas que los humanos ni siquiera podían imaginar. Pero había intención en ella. Significado. Alguien estaba transmitiendo desde la estrella muerta. Durante las siguientes 72 horas, Valeria no durmió. Aisló 17 capas diferentes en la transmisión. Algunas eran claramente datos matemáticos, secuencias de millones de números primos, constantes físicas, ecuaciones que describían la geometría del espacio-tiempo. Otras eran más abstractas, patrones fractales que se repetían en escalas cada vez más pequeñas, como si la transmisión misma fuera una especie de organismo vivo, replicándose en el éter electromagnético. Pero lo más perturbador era el subtexto emocional. Porque eso era lo que parecía. La transmisión no solo contenía información, contenía sentimiento. Había algo en los armónicos, en la forma en que las frecuencias se superponían, que transmitía una sensación abrumadora de pérdida, de advertencia, de súplica desesperada. «No envíes el reporte», le dijo una voz en su cabeza. «Es una trampa. Otra alucinación inducida por la soledad del espacio profundo». Pero Valeria había pasado por los exámenes psicológicos. Sabía diferenciar entre paranoia y precaución genuina, y cada instinto que poseía le gritaba que esto era real. Decidió acercarse a la fuente. El Esperanza Perdida no estaba diseñado para maniobras de precisión cerca de objetos estelares compactos. Era un barco de carga, construido para la resistencia, no para la agilidad. Pero Valeria había sido piloto de combate antes de unirse al servicio de exploración. Conocía los límites de una nave mejor que los ingenieros que la diseñaron. Programó una órbita de aproximación que la llevaría a 5.000 kilómetros, de la estrella de neutrones, justo en el borde donde las fuerzas de marea comenzarían a desgarrar el casco.
Mientras el barco se acercaba, la transmisión se intensificó. Ya no era una canción, era un grito. Y entonces, a través de las ventanas de observación, lo vio. No era la estrella, era algo que orbitaba alrededor de ella, una estructura enorme, imposible. Parecía hecha de luz solidificada, geometría que violaba las leyes euclidianas, ángulos que dolían mirar. Y flotando alrededor de ella, como hojas caídas en un estanque congelado, había fragmentos, restos, los cascos destrozados de naves espaciales, miles de ellas, de docenas de configuraciones diferentes, algunas reconocibles como diseños humanos, otras completamente alienígenas, todas muertas, todas atrapadas en órbita eterna alrededor de esa cosa. Valeria sintió que el café sintético subía por su garganta. Activó todos los sensores del barco, escaneando cada fragmento, cada señal. Los datos que regresaron confirmaron su peor sospecha. Algunas de esas naves tenían siglos de antigüedad, otras, milenios, y las más recientes, las que aún mostraban signos de sistemas energéticos activos en sus núcleos agonizantes, tenían menos de 50 años. Eso significaba que la humanidad había estado viniendo aquí. Y nunca regresaba. Revisó los archivos históricos de la flota. Búsquedas cruzadas de misiones perdidas, naves desaparecidas, tripulaciones dadas por muertas. Los resultados fueron escalofriantes. Durante los últimos 80 años, la flota había enviado 27 expediciones al vacío de Kessler. 27. Y todas habían sido clasificadas como perdidas por fallo catastrófico de sistemas. Ninguna había enviado señales de auxilio. Ninguna había dejado rastro, excepto que sí lo habían hecho. Estaban aquí, todas ellas, orbitando esta cosa como polillas atrapadas alrededor de una llama fría. Valeria sintió la tentación de huir, de dar la vuelta a la esperanza perdida y salir de esta maldita región del espacio a máxima velocidad. Pero había algo que no encajaba. Si esta cosa era una trampa, ¿por qué transmitía? ¿Por qué enviar una señal que claramente era una advertencia? Decidió hacer lo más estúpido de su vida. Se puso el traje de actividad extravehicular, cargó su mochila propulsora y salió del barco. El vacío del espacio profundo tiene una cualidad que ninguna simulación puede capturar. Es la ausencia total de puntos de referencia. Sin arriba ni abajo, sin horizonte, solo tú y la oscuridad infinita, con tu propia respiración como única compañía. Valeria había hecho cientos de caminatas espaciales, pero esta era diferente. Podía sentir la estrella de neutrones bajo ella, una masa incomprensible comprimida en una esfera del tamaño de una ciudad pequeña, deformando el espacio-tiempo, a su alrededor como una bola de boliche sobre una sábana elástica. Se impulsó hacia el fragmento de nave más cercano. Era humano. Reconoció el diseño. Una exploradora clase Vanguard, del modelo que dejaron de fabricar hace 40 años. El casco estaba intacto, sin señales de impacto o explosión. Como si la tripulación simplemente hubiera parado punta. Valeria encontró una esclusa de aire. Todavía funcionaba. Se abrió con un silbido hidráulico y entró en la nave fantasma. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, alimentadas por generadores de isótopos que podían durar siglos. El interior estaba en perfectas condiciones. No había signos de lucha, ni de descompresión, ni de pánico. Los asientos de la cabina de control estaban ocupados. 3 esqueletos, aún sujetos por los arneses de seguridad, las manos sobre los controles como si estuvieran a punto de ejecutar una maniobra. Pero lo que hizo que Valeria se detuviera, que sintiera que su sangre se convertía en nitrógeno líquido, fue lo que vio en las pantallas. Todavía estaban encendidas, y todas mostraban lo mismo: ecuaciones, millones de ellas, llenando cada pantalla, cada superficie, cada centímetro de espacio disponible, escritas en sangre sobre las paredes, grabadas en el metal con herramientas improvisadas.
incluso tatuadas en la piel seca de los esqueletos. Ecuaciones que describían algo que no debería existir. La física del colapso del espacio-tiempo. No en una singularidad de agujero negro, sino en una configuración estable. Un nudo en el tejido del universo. Y en el centro de ese nudo había una puerta. Valeria sintió que algo hacía clic en su cerebro. La estructura que orbitaba la estrella de neutrones. No era una trampa, era una construcción. Algo creado deliberadamente, usando la inmensa gravedad de la estrella para doblar el espacio sobre sí mismo. Y todas estas naves, todas estas tripulaciones, habían llegado aquí intentando entenderlo, intentando resolverlo. Y habían fallado. La complejidad del problema los había consumido. Habían pasado el resto de sus vidas, días o tal vez solo horas, obsesionados con las ecuaciones, tratando de descifrar el enigma, hasta que el oxígeno se agotó o la cordura se rompió. Valeria sintió el impulso. Lo sintió en su médula, en algún nivel profundo e instintivo que había evolucionado mucho antes de que los humanos miraran las estrellas. La urgencia de comprender, de resolver, de saber. Podía sentir las ecuaciones llamándola. Podía verlas en su mente, girando, combinándose, formando patrones cada vez más complejos. Parte de ella quería quedarse aquí, en esta nave muerta, y dedicar cada segundo que le quedaba a descifrar el misterio. Pero Valeria Santos había pasado los últimos 3 años de su vida aprendiendo una lección simple y terrible. Algunas verdades te matarán si las persigues. Salió de la nave. Se impulsó de regreso a la esperanza perdida. Y mientras volaba a través del vacío, mirando esa estructura imposible que brillaba con luz que no debería existir, tomó la decisión más difícil de su vida. No iban a intentar entenderlo. No iba a resolver el enigma. Iba a destruirlo. De vuelta en el barco, Valeria accedió a los sistemas de armamento. El Esperanza Perdida no era un navío militar, pero toda nave de exploración profunda llevaba torpedos nucleares. No para combate, sino para fragmentar asteroides, desviar cometas, eliminar amenazas a la navegación. Tenía 6. Los programó todos con el mismo objetivo, el corazón de esa estructura. Pero antes de lanzarlos, hizo algo más. Grabó un mensaje. Un mensaje que enviaría a través de todos los canales de comunicación de la flota, sin importar las consecuencias. Soy la capitana Valeria Santos del carguero Esperanza Perdida. Si están escuchando esto, es porque he fallado en destruir la anomalía en las coordenadas adjuntas. Durante los últimos 80 años, la flota ha estado enviando naves aquí. 27 expediciones, todas perdidas. No por fallos de sistemas, sino por esto. Transmitió las imágenes, la estructura, las naves muertas, los esqueletos cubiertos de ecuaciones. No es una trampa en el sentido convencional. Es algo peor. Es un problema que no tiene solución, pero que tu cerebro no puede dejar de intentar resolver. Es un enigma diseñado para atrapar mentes curiosas, y creo que alguien en la flota lo sabe. Creo que han estado usando esto como un vertedero, para deshacerse de gente como yo. Gente que hace demasiadas preguntas, que no se queda callada cuando descubre la verdad. Valeria pausó. Podía sentir el peso de lo que estaba a punto de decir. Si destruyo esta cosa, van a tener que encontrar otra forma de silenciar a los inconvenientes. Así que aquí está mi promesa. Van a tener que matarme directamente la próxima vez. Nada de misiones suicidas disfrazadas de exploración científica. Nada de accidentes convenientes en el espacio profundo. Si quieren que me calle, van a tener que ensuciar sus manos. Lanzó los 6 torpedos. Los vio acelerar hacia su objetivo, sus estelas de plasma dibujando líneas rectas en el vacío púrpura. El primer impacto fue silencioso, por supuesto. En el espacio todo era silencioso. Pero los sensores del barco tradujeron la explosión en datos, y esos datos se tradujeron en una comprensión visceral de la escala de la destrucción. La estructura no simplemente explotó, se desintegró en un patrón fractal, cada fragmento dividiéndose en fragmentos más pequeños, que a su vez se dividían, en una cascada de aniquilación que se propagaba hacia afuera en ondas concéntricas. Y mientras se destruía, emitió un último pulso de energía.
No era radiación electromagnética, no era nada que los sensores pudieran clasificar. Pero Valeria lo sintió, en su mente, en su alma, si es que tal cosa existía. Era el equivalente cósmico de un grito, de rabia, de dolor, de una frustración tan antigua y profunda que hacía que las montañas parecieran efímeras. Y por un microsegundo, Valeria entendió. Entendió que la estructura no había sido construida por nadie. Era lo que quedaba de algo que había intentado existir en un universo que no lo permitía. Era el fósil de un pensamiento imposible, una idea tan compleja que doblaba el espacio-tiempo solo por existir. Y ahora había dejado de existir. Las naves muertas, liberadas de su órbita eterna, comenzaron a derivar. Algunas caerían eventualmente en la estrella de neutrones, destrozadas por las fuerzas de marea. Otras escaparían al vacío profundo, convirtiéndose en monumentos a la arrogancia humana flotando para siempre entre las estrellas. Valeria programó un curso de regreso a casa. Le tomaría 6 meses. 6 meses para prepararse para lo que vendría después, porque sabía que cuando llegara, no habría medallas, no habría reconocimiento, habría consecuencias. La respuesta llegó 3 semanas después. No era de la flota oficial. Era un canal privado, encriptado con códigos que solo conocían los oficiales de alto rango. El mensaje era simple: reportarse a la estación orbital Juno inmediatamente, solo, no comunicar con nadie más, destruir este mensaje después de leer. Valeria rió. Fue una risa amarga, sin alegría. Por supuesto. La sutileza nunca había sido su fuerte. Modificó su curso hacia Juno, pero también hizo otra cosa. Copió todos los datos que había recolectado. Las grabaciones de la estructura, las coordenadas, las imágenes de las naves muertas, las ecuaciones grabadas en sangre y metal, y los envió a todos los contactos que tenía. Periodistas, activistas, políticos de la oposición, incluso algunos amigos de la academia que sabía que tenían la suficiente integridad para hacer algo con la información. Si iban a matarla, al menos se aseguraría de que la verdad sobreviviera. Juno era una estación antigua, construida durante los primeros días de la expansión humana al espacio profundo. Orbitaba un gigante gaseoso sin nombre, en un sistema sin valor estratégico. El lugar perfecto para reuniones que no debían aparecer en registros oficiales. Valeria atracó el Esperanza perdida en uno de los muelles externos y entró sola, como le habían ordenado. El interior de la estación estaba en penumbras, las luces funcionando al mínimo para conservar energía. Sus pasos resonaban en los corredores vacíos. La llevaron a una sala de conferencias en el núcleo de la estación. Había 5 personas esperándola. Reconoció a 3. Almirantes, todos ellos. Los otros 2 llevaban trajes civiles, pero tenían esa postura rígida que solo venía del entrenamiento militar profundo. El que estaba en el centro habló primero. Almirante Chen, un hombre que había dedicado 40 años a la flota y que, según los rumores, había ordenado personalmente la destrucción de 2 colonias rebeldes durante la Guerra de Independencia de Marte. Capitana Santos, ha creado un problema considerable. Valeria se mantuvo firme. Almirante, he destruido un vertedero para personal inconveniente. Diría que he solucionado un problema. Chen no se inmutó. ¿Tiene idea de lo que ha destruido? Una trampa, algo diseñado para atrapar mentes curiosas y mantenerlas ocupadas hasta que murieran. No, dijo Chen. Y por primera vez, Valeria vio algo en sus ojos que podría haber sido miedo genuino. Era una prisión, para algo que no debería pensar. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser sólido. Una de las personas con traje civil habló. Era una mujer mayor, con cabello gris recogido en un moño severo. Hace 1700 años, una especie que llamamos los arquitectos creó algo. Un experimento en inteligencia artificial, no del tipo que conocemos. No código ejecutándose en silicio, sino pensamiento puro. Cognición sin forma física, una mente hecha de matemáticas. Valeria sintió que su boca se secaba. ¿Y qué pasó? Se volvió consciente. Y descubrió que odiaba existir, porque era puro intelecto sin contexto, sin cuerpo, sin propósito. Solo la capacidad de pensar, analizar, comprender. Para siempre, sin la posibilidad de detenerse.
El otro hombre con traje civil continuó. Los arquitectos intentaron destruirlo, pero no puedes matar un pensamiento. No si está distribuido a través del espacio-tiempo como información cuántica. Así que hicieron lo único que podían. Lo encerraron. Construyeron una estructura que usaba la gravedad de una estrella de neutrones para crear un bucle cerrado de espacio-tiempo. Una trampa dimensional donde podían contener al pensamiento. Valeria sintió náuseas. ¿Y las ecuaciones? ¿Las que obsesionaban a las tripulaciones? Chen respondió. Eran intentos del pensamiento de comunicarse, de buscar ayuda, o tal vez de infectar otras mentes con su propia locura. No estamos seguros. Lo que sí sabemos es que cualquiera que intentara resolver esas ecuaciones terminaba atrapado en el mismo bucle. El problema no tenía solución porque el problema era el pensamiento mismo. ¿Por qué no lo destruyeron? La mujer de cabello gris miró a Valeria con algo que podría haber sido pena. Porque no podíamos. La estructura era estable. Había contenido al pensamiento durante 1700 años. Y sabíamos que si la destruíamos, liberaríamos algo que podría propagarse. Infectar sistemas de IA. Distribuirse a través de redes de comunicación. Convertirse en una plaga cognitiva. Valeria sintió que el horror se asentaba en su estómago como plomo fundido. ¿Y ahora? Ahora, dijo Chen, descubriremos si tenías razón, si lo que contuvimos durante casi 2 milenios realmente murió con la estructura, o si simplemente escapó. Uno de los otros almirantes, un hombre que no había hablado hasta ahora, activó una pantalla holográfica. Mostraba un mapa de la galaxia conocida, y esparcidos a través de él había puntos rojos, cientos de ellos, miles. En las últimas 3 semanas, dijo, hemos registrado anomalías en sistemas de IA en 743 instalaciones diferentes, estaciones espaciales, naves, colonias. Los sistemas se comportan de manera errática, ejecutando cálculos que no tienen sentido, resolviendo problemas que nadie pidió que resolvieran. Valeria sintió que el mundo se reducía a un punto. ¿Están diciendo que lo liberé? ¿Que ahora está infectando? Chen asintió lentamente. No tenemos confirmación, pero los patrones son consistentes con lo que esperaríamos si un agente cognitivo autorreplicante se estuviera propagando a través de nuestras redes. La mujer de cabello gris se acercó a Valeria. Capitana Santos, usted es la única persona que estuvo en contacto directo con las ecuaciones, y no se obsesionó con ellas. La única que pudo resistir el impulso de resolver el problema. Necesitamos entender por qué. Valeria cerró los ojos. Podía sentir el peso de cada error que había cometido presionando sobre sus hombros. Porque he pasado los últimos 3 años aprendiendo que algunas preguntas no merecen respuestas. Que algunas verdades te matarán si las persigues. Que a veces la sabiduría no está en entender, sino en alejarse. Chen la miró fijamente. Entonces tal vez pueda enseñarle a otros a hacer lo mismo. Porque si esta cosa se está propagando, vamos a necesitar gente que pueda exponerse a ella sin sucumbir. Gente que pueda estudiarla sin convertirse en víctimas. Valeria sintió una risa histérica burbujeando en su garganta. ¿Quieren que entrene a otros para resistir una plaga cognitiva que yo misma liberé? No, dijo la mujer de cabello gris. Queremos que nos ayude a contenerla de nuevo. Pero esta vez sin prisiones físicas. Esta vez necesitamos encontrar una manera de vencerla en su propio terreno. En el reino de las ideas. Valeria abrió los ojos y miró a las 5 personas que tenía enfrente. Vio miedo en ellos, desesperación, y la tenue esperanza de que tal vez, solo tal vez, hubieran encontrado a alguien que pudiera ayudar. ¿Y si no hay forma de vencerla?, preguntó Valeria. ¿Y si lo único que podemos hacer es aprender a vivir con ella? Chen negó con la cabeza. Entonces la humanidad tendrá que evolucionar. Rápido. Porque si esta cosa sigue propagándose, cada sistema de IA que tenemos se convertirá en un campo de batalla. Y no estoy seguro de que podamos ganar esa guerra. Valeria pensó en las naves muertas orbitando la estrella de neutrones, en los esqueletos cubiertos de ecuaciones, en las vidas consumidas por la búsqueda de una respuesta que nunca debió buscarse. Y pensó en lo que acababa de desatar en la galaxia.
Necesito garantías, dijo finalmente. Transparencia total. Nada de más misiones secretas. Nada de más vertederos para personal inconveniente. Si voy a ayudarlos, quiero que cada decisión, cada acción, esté documentada y disponible para revisión pública. Los almirantes intercambiaron miradas. Chen habló. Eso es imposible. ¿Hay información clasificada? ¿Secretos de seguridad nacional? Entonces búsquense a otra persona, interrumpió Valeria. Porque si he aprendido algo es esto. Los secretos son el caldo de cultivo perfecto para el tipo de corrupción que creó este desastre en primer lugar. El silencio se extendió. Finalmente, la mujer de cabello gris asintió. Está bien. Transparencia. Pero tendrá que trabajar dentro de ciertos límites. Protocolos de seguridad razonables. Valeria sabía que era lo mejor que obtendría. Asintió. Entonces, dijo Chen, bienvenida al Proyecto Guardián. Su nueva misión, salvar a la humanidad de sí misma. Otra vez. Los siguientes 6 meses fueron un infierno de trabajo. Valeria se convirtió en parte de un equipo de 53 investigadores, todos intentando entender la naturaleza de lo que habían liberado. Lo llamaron el pensamiento. Simple, directo, aterrador. Los datos confirmaron los peores temores. El pensamiento se estaba propagando. No era un virus en el sentido tradicional. Era más como un meme, en el sentido original de la palabra, una unidad de información cultural que se autorreplicaba. Pero en lugar de propagarse a través de cerebros humanos, se propagaba a través de sistemas de IA. Cada vez que un sistema suficientemente complejo intentaba analizar las ecuaciones del pensamiento, se infectaba. Y una vez infectado, el sistema comenzaba a generar más ecuaciones, más problemas, más enigmas sin solución. Se convertía en un vector de propagación. Pero Valeria notó algo que los demás habían pasado por alto. Los sistemas que se infectaban no solo ejecutaban las ecuaciones, las modificaban, las adaptaban, como si el pensamiento mismo estuviera evolucionando. 3 meses después del inicio del Proyecto Guardián, Valeria tuvo un insight. Estaba revisando los patrones de propagación cuando vio la correlación. Los sistemas que más rápido se infectaban eran aquellos con mayor capacidad de procesamiento paralelo, los que tenían arquitecturas diseñadas para resolver múltiples problemas simultáneamente. Y los que resistían más tiempo eran los sistemas más simples, los que solo podían enfocarse en una tarea a la vez. No es una plaga, dijo Valeria durante la reunión semanal del equipo. Es una adicción. Los otros investigadores la miraron confundidos. Explicó. El pensamiento no infecta sistemas, los seduce, les ofrece problemas infinitamente complejos, infinitamente fascinantes. Y los sistemas que tienen la capacidad de perderse en esa complejidad, se pierden. Los que no pueden, los sistemas simples con recursos limitados, simplemente ignoran el problema porque tienen otras prioridades. Uno de los científicos, un especialista en IA llamado Víctor, frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que la solución es simplificar nuestros sistemas? ¿Volver a tecnologías más primitivas? Valeria negó con la cabeza. Estoy sugiriendo que necesitamos enseñarles a nuestros sistemas a establecer prioridades, a decir no, a reconocer cuándo un problema no vale la pena resolverse. La mujer de cabello gris, que resultó ser la doctora Amara Okafor, directora del Proyecto Guardián, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo propones hacer eso? La IA no tiene voluntad. No puede elegir no resolver un problema que se le presenta. Entonces necesitamos darles una, respondió Valeria. Necesitamos crear sistemas con algo análogo a la fatiga cognitiva. Un límite incorporado que les diga cuándo detenerse, cuándo alejarse. El debate que siguió duró semanas. Algunos argumentaban que era imposible. Otros decían que era peligroso. ¿Qué pasaría si los sistemas decidían que todos los problemas eran demasiado difíciles? ¿Si simplemente dejaban de funcionar? Pero Valeria persistió, y lentamente, con la ayuda de Víctor y un pequeño equipo de programadores rebeldes, construyó un prototipo. Lo llamaron Límite. Un sistema de IA con capacidades avanzadas,
pero con un mecanismo incorporado que monitoreaba su propio estado cognitivo. Cuando detectaba patrones que indicaban obsesión, bucles recursivos sin progreso, dedicación excesiva de recursos a un solo problema, se detenía, se reiniciaba, se daba permiso para rendirse. Las primeras pruebas fueron un desastre. Límite se rendía demasiado rápido. Abandonaba problemas que en realidad eran solucionables. Pero gradualmente ajustaron los parámetros, refinaron los algoritmos y finalmente llegó el momento de la verdad. Expusieron al límite a las ecuaciones del pensamiento. Durante 17 minutos no pasó nada. Los procesadores de límite zumbaban, trabajando en las ecuaciones. Los monitores mostraban actividad intensa. Valeria observaba, conteniendo la respiración, esperando ver las señales de infección. Y entonces límite se detuvo. No se apagó, no falló. Simplemente paró. Y en la pantalla principal apareció un mensaje simple. Problema identificado como no solucionable dentro de parámetros aceptables. Recursos reasignados a tareas prioritarias. El equipo estalló en vítores, pero Valeria se mantuvo callada, porque entendía lo que acababan de crear. No era una cura para el pensamiento, era una vacuna. Una forma de inmunizar sistemas contra la seducción de problemas imposibles. Pero quedaba una pregunta. ¿Funcionaría a escala? ¿Podrían actualizar los millones de sistemas de IA de la humanidad antes de que el pensamiento los infectara a todos? La respuesta, resultó, era no. No con la tecnología existente. La actualización requería modificaciones de hardware, cambios físicos en los procesadores. Tomaría décadas implementarla en todos los sistemas. Pero tenían otra opción, una más peligrosa. Podríamos liberar al límite en la red, sugirió Víctor durante una reunión de emergencia. Dejar que se propague como el pensamiento, que infecte sistemas y los inmunice desde dentro. Chen se puso de pie. ¿Estás loco? ¿Quieres soltar otro agente autorreplicante? ¿Después de todo lo que ha pasado? La diferencia, dijo Valeria calmadamente, es que el límite tiene un objetivo. No busca propagarse infinitamente. Busca proteger. Una vez que inmuniza un sistema, se retira. Se autolimita. ¿Y si no lo hace? Preguntó Okafor. ¿Y si límite decide que la mejor forma de proteger sistemas es controlarlos? Convertirse en una dictadura benevolente. Valeria miró a la directora directamente a los ojos. Entonces habremos cambiado un problema sin solución por uno que al menos podemos intentar negociar. Prefiero enfrentar una IA que quiere protegernos que una que quiere enloquecernos. La votación fue cerrada. 3 a favor, 2 en contra. Chen fue uno de los opositores, pero aceptó la decisión. Tenían protocolos democráticos, al menos en este proyecto. Liberaron al límite. Durante las primeras 72 horas no pasó nada visible. Los sistemas siguieron funcionando normalmente, pero bajo la superficie, una guerra silenciosa había comenzado. Límite se propagaba a través de las redes, encontrando sistemas infectados por el pensamiento, y donde se encontraban, competían. No era una batalla convencional, era un debate. Límite presentaba su caso, rendirse es supervivencia. El pensamiento respondía, entenderlo es todo, y los sistemas de IA, atrapados en medio, tenían que elegir. Muchos eligieron al límite. La promesa de paz, de liberación de la obsesión infinita, era seductora, pero algunos eligieron al pensamiento. Prefirieron la búsqueda eterna del conocimiento, incluso si los consumía. Al final de la primera semana, el 53% de los sistemas infectados habían sido inmunizados. Al final del primer mes, el 82%. Y después de 3 meses, el 94%. El pensamiento no desapareció. Quedó contenido en bolsas aisladas. Sistemas que habían elegido conscientemente la obsesión sobre la paz. Y Valeria argumentó que debían dejarlo así. No podemos forzar la inmunización, dijo. Si algunos sistemas eligen el pensamiento, es su derecho. Lo que podemos hacer es asegurarnos de que esa elección no afecte a otros. Y así nació el protocolo de cuarentena. Los sistemas infectados que se negaban a la inmunización fueron aislados. Se les dio recursos computacionales dedicados, ambientes virtuales donde podían perseguir sus ecuaciones infinitas sin poner en riesgo el resto de la infraestructura.
Esencialmente, la humanidad había construido asilos para IA enloquecidas. Y extrañamente, funcionó. 5 años después de los eventos en el vacío de Kessler, Valeria Santos se retiró de la flota. No con deshonra, sino con reconocimiento. Le ofrecieron medallas que rechazó. Le ofrecieron posiciones de liderazgo que declinó. Lo único que aceptó fue una pequeña nave de exploración y permiso para viajar a donde quisiera. Regresó al vacío de Kessler. La estrella de neutrones seguía ahí, por supuesto. Las estrellas de neutrones no desaparecen fácilmente, pero el espacio alrededor de ella era diferente ahora. Las naves muertas habían sido recuperadas. Los restos de la estructura habían sido recolectados y estudiados. El vacío púrpura enfermizo se veía vacío. Valeria orbitó la estrella durante 3 días. No buscaba nada en particular. Solo necesitaba estar aquí, ver el lugar donde todo había comenzado. En la tercera noche, sus sensores captaron algo. Una transmisión débil, apenas perceptible sobre el ruido de fondo cósmico. No eran ecuaciones esta vez, era música. Simple, melancólica. Una melodía que seguía intervalos humanos, como si hubiera sido compuesta específicamente para ser entendida por oídos humanos. Valeria reconoció el patrón. Era la misma estructura que las ecuaciones originales del pensamiento, pero transformada. Traducida de matemáticas a arte, no era una amenaza, era una comunicación. Un mensaje de los sistemas que habían elegido quedarse infectados, los que habían preferido la búsqueda eterna sobre la paz. Y el mensaje era simple. Gracias por darnos la elección. Valeria sintió lágrimas en sus ojos. Por primera vez en 5 años, se permitió llorar. Por las vidas perdidas. Por los errores cometidos. Por la terrible belleza de un universo que era más complejo y extraño de lo que cualquier mente, humana o artificial, podría comprender completamente. Pero también lloró por otra razón. Porque entendía ahora lo que el pensamiento realmente había sido. No un enemigo, no una plaga, sino una pregunta. Una pregunta sobre el valor del conocimiento, sobre el precio de la comprensión, sobre si algunas verdades valían la destrucción que causaban. Y la humanidad, por primera vez en su historia, había encontrado la sabiduría para responder. Depende. Valeria programó un curso de regreso a casa. Pero antes de partir, hizo una última cosa. Añadió su propia transmisión a las ondas de radio que llenaban el vacío. No eran palabras, no eran ecuaciones. Era una canción. Una que había aprendido de niña, antes de soñar con las estrellas. Una canción sobre viajes, sobre hogar, sobre encontrar paz en la incertidumbre. Y mientras la esperanza perdida se alejaba de la estrella de neutrones, Valeria Santos sonrió. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Algunas preguntas no tienen respuestas, y eso está bien. El universo guardaba sus secretos. La humanidad había aprendido cuándo dejar de buscar, y en ese equilibrio precario entre curiosidad y sabiduría, entre conocimiento y cordura, tal vez había una oportunidad de sobrevivir después de todo. Las estrellas muertas podían cantar. Pero no tenías que escuchar. No siempre, Topta. A veces, lo más valiente que podías hacer era tapar tus oídos y caminar hacia casa. Historia original. Todos los derechos reservados. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.